Redes inalámbricas. En informática y telecomunicaciones se conoce como red inalámbrica un tipo de conexión entre sistemas informáticos, o sea, entre computadoras, que se lleva a cabo mediante diversas ondas del espectro electromagnético, es decir, una conexión de nodos que no requiere de ningún tipo de cableado o dispositivo alámbrico, ya que la transmisión y recepción de la información se produce mediante puertos especializados. Este tipo de tecnología representa un enorme salto respecto de otros métodos tradicionales. Los tipos de redes inalámbricas se pueden dividir en dos tipos, según su área de alcance. Tenemos la WPAN, siglas de Wireless Personal Area Network, red inalámbrica de área personal. Tiene un rango máximo de 10 metros, por lo que solo sirve para uno o dos dispositivos como máximo que se encuentran juntos. Un ejemplo de este tipo de conexión es el Bluetooth. WLAN, siglas de Wireless Local Area Network, red inalámbrica de área local. Es el estándar de comunicaciones en el que se basan las tecnologías Wi-Fi, capaces de alcanzar una distancia mucho mayor en base a repetidoras, interconectando diversos tipos de aparatos mediante ondas de radio. WMAN, siglas de Wireless Metropolitan Area Network, red inalámbrica de área metropolitana, redes de mucho mayor alcance capaces de cubrir hasta 20 kilómetros. Y por último, WWAN, siglas de Wireless Wide Area Network, red inalámbrica de área amplia. Emplea tecnologías de telefonía celular y microondas para transferir datos a lo largo de enormes distancias. Algunos de sus tipos de tecnologías son la 3G, 4G o incluso la 5G. El segundo tipo de red inalámbrica es según su rango de frecuencia. Según su rango de frecuencia tenemos las microondas terrestres. Empleando antenas parabólicas de 3 metros de diámetro, se emite una señal de microondas que posee un alcance de varios kilómetros, empleando frecuencias de entre 1 y 300 Hz. Microondas satelitales. Opera en base al vínculo entre dos o más estaciones base, a través de la intermediación de un satélite suspendido en la atmósfera. Cada satélite posee sus bandas de frecuencia específicas, pero tiene un alcance mucho mayor y una velocidad más alta. Infrarrojos. Emplea moduladores de luz infrarroja no coherente, que al estar alineados directamente o reflejados en una superficie adecuada, alcanzan entre 300 GHz y 384 THz de velocidad de transmisión de datos. Sin embargo, no puede atravesar las paredes. Y por último, las ondas de radio. Emplea ondas de diversas frecuencias, AM, FM, HF, VHF, etc., para emitir y recibir las señales de información, logrando una eficacia alta en cortas distancias, incluso a través de paredes, pero perdiéndose a medida que el receptor se aleja físicamente del emisor. Algunas ventajas de las redes inalámbricas podrían ser el ahorro en materiales, ya que no se requiere kilómetros y kilómetros de cableado y de controles terrestres para el intercambio de información. Comunicación más ágil, dado que puede conectarse a la red un artefacto que está en movimiento o en lugares remotos. Y por último, multiplicidad de conexiones, dado que en una misma señal inalámbrica puede adherirse más de un aparato simultáneamente. Por otra parte, las desventajas de las redes inalámbricas. Para empezar, podríamos tener que requieren de mayor seguridad, dado que la señal es incontrolable y libre, y cualquiera puede captarla. Son susceptibles a la interferencia, ya sea de otras señales en el mismo canal de emisión o de ruidos continuos de baja frecuencia, antenas, aparatos de microondas o incluso de cierto tipo de metales. Y por último, la transmisión es muchísimo más compleja, dado que requiere de mecanismos y artefactos adicionales para direccionar las transmisiones y de artefactos receptores con la potencia adecuada para conseguir una señal estable y continua. Algunos de los principales dispositivos que se deben tener en una red inalámbrica es, para empezar, el dispositivo que tiene la capacidad inalámbrica. Para conectarse a una red inalámbrica hará falta de un computador, un teléfono, una tablet o algún artefacto dotado de una antena capaz de percibir y emitir ondas electromagnéticas. Las estaciones base son aquellos moduladores que convierten la señal inalámbrica o tradicional en una señal inalámbrica, transmitida por ondas de radio. Las repetidoras, aparatos diseñados para captar y reemitir una señal específica de ondas electromagnéticas, para darle un reimpulso y permitirles llegar más lejos o a un lugar que de modos inaccesibles. Y por último, los enrutadores. Enrutadores, también conocidos como routers, son los aparatos que traducen la señal de internet y la dirigen a los puntos de acceso, para que luego pueda ser distribuida por diversos usuarios de una red. Algunos ejemplos de redes inalámbricas podrían ser ejemplos cotidianos que se tienen en el día a día, como la telefonía móvil, las estaciones de Wi-Fi en los hogares, en las plazas, en los aeropuertos
o incluso en la transmisión satelital vía microondas de la televisión por cable que consumimos en nuestros hogares. También como un buen ejemplo, como ya se mencionó, es el sistema Bluetooth con el que conectamos nuestros auriculares inalámbricos a algún aparato reproductor de música o incluso a nuestro teléfono celular. Configuración Windows. Para la configuración Windows lo primero será abrir la configuración de red de internet para cambiar las opciones de nuestro puerto. Iremos a cambiar opciones de adaptador. Luego configuraremos una IP para nuestro puerto de ethernet. Seleccionamos clic derecho y propiedades. Nos generará una ventana a la cual nosotros buscaremos la opción de TCP/IP v4 o protocolo de internet versión 4. Luego de haberla encontrado, le daremos propiedades. Seguido, habilitaremos una dirección IP manualmente. Colocaremos una dirección IP a la cual la computadora número 2 con Windows hará la conexión. En la máscara de subred le daremos un clic y nos generará automáticamente una dirección. Luego de haber hecho todo eso, cerramos todo y nos dirigiremos o activaremos el comando Windows+R para generar la ventana de comandos. Presionamos Windows+R y nos generará la ventana de ejecutar. En la ventana de ejecutar colocaremos la palabra cmd, la cual nos servirá para abrir nuestra ventana de comandos. Una vez abierta la ventana de comandos, escribiremos la palabra ipconfig, la cual nos dará la información para ver los cambios realizados de nuestra IP. Como podemos ver, los cambios se realizaron correctamente. En la computadora número 2 realizaremos la misma configuración de puerto Ethernet. Nos iremos a redes y a cambiar opciones de redes. Buscamos la opción de Ethernet, le damos clic derecho a propiedades. Luego de haber dado eso, buscamos el protocolo de internet versión 4 y haremos un cambio de IP manualmente. Ingresamos la IP manualmente y en la máscara de subred nos generará una automáticamente. Luego de haber hecho la configuración, abriremos la ventana de ejecutar, luego seguido del comando cmd. Ingresaremos en la ventana de comandos la palabra ipconfig para ver los cambios realizados manualmente de nuestra IP. Como podemos ver, los cambios se realizaron correctamente. Regresamos a la computadora número 1, en la cual nosotros crearemos una carpeta de prueba para ver la conexión establecida entre la computadora número 1 y la computadora número 2. Creamos una carpeta en la cual crearemos adentro de esa carpeta un archivo de prueba, el cual nos servirá para ver si sí podemos compartir un archivo. Vamos a seleccionar la carpeta, clic derecho a propiedades. En la ventana que nos aparezca buscamos la pestaña de uso compartido. Luego de buscar la opción de uso compartido, nos iremos directo a la ventana de uso compartido de carpetas y compartir. Nos generará otra ventana en la cual tendremos que agregar esta carpeta para que todos lo puedan ver. La opción será everyone o todos. Una vez seleccionada le damos agregar. Seguido de agregar, compartir. Para luego darle listo y está todo para compartir con la computadora número 2. En la computadora número 2 abriremos el explorador de archivos. En el explorador de archivos nos dirigiremos a la parte izquierda de nuestra ventana y buscaremos la opción de red. En la opción de red aparecerá el nombre de la computadora número 1 en la cual está el archivo que compartimos. Abrimos las carpetas correspondientes y encontramos la carpeta con nuestro archivo creado en la computadora número 1.
podemos decir que la conexión entre las dos computadoras por cable de internet es correcta. Lo que haremos será configurar la primera computadora con Linux. Iremos a la ventana de aplicaciones y iremos a Settings, donde nosotros cambiaremos a una IP manual para que se realice la conexión entre Linux y Windows. Iremos a Network, luego de eso iremos a Wired, opciones de adaptador, seguido en la de ajustes, y cambiaremos a una IP manual de protocolo 4 de internet. Ingresamos una conexión IP manualmente, y en la máscara de red o Netmask también ingresaremos una dirección manual. Luego de aplicar todos los cambios, iremos nosotros a nuestra terminal de Linux. En nuestra computadora con Windows abriremos el centro de redes y configuración y vamos a cambiar las opciones de nuestra IP en opciones de adaptador. Buscamos nuestro puerto de Ethernet y damos clic derecho a propiedades para configurar el protocolo de internet versión 4. Luego de eso ingresaremos una IP manual a la cual la computadora con Linux hará la conexión correspondiente. Ingresamos nuestra IP y nuestra máscara de subred. Luego de haber hecho el cambio de IP manual, nos dirigiremos a la ventana de comandos, con la cual la abriremos con la tecla Windows más R y escribir la palabra cmd. En la ventana de comandos escribiremos la configuración de IP de esta computadora de Windows para ver si se realizaron los cambios correspondientes con el comando ipconfig. Luego de haber hecho el ipconfig y ver que todo está correctamente, ingresamos la palabra ping seguido de la conexión IP de la computadora con Linux para verificar la conexión de datos entre ambas. Como podemos apreciar, la conexión entre la computadora con Windows y Linux es estable al enviar 4 archivos, recibidos 4 y 0 pérdidas. En la computadora con Linux abriremos la terminal, la cual ingresaremos dos comandos. Primero el comando de ifconfig para ver la conexión IP si está escrita correctamente. Luego de escribir eso y ver que todo está correctamente, colocaremos la palabra ping seguido de la dirección IP de la computadora con Windows. Como podemos observar, la computadora de Linux a Windows se estableció correctamente y podemos enviar y compartir datos. Para detener el envío de datos entre la computadora, presionaremos la tecla Control más C para ver que todo está correctamente establecido. Configuración Linux. Para la configuración Linux nos iremos a la pestaña de opciones para cambiar nuestra conexión por Ethernet y colocar una IP manual en el protocolo de Internet 4 IPv4. Activamos una dirección IP manual seguido de una máscara de red o Netmask manual.
Luego de aplicar todos los cambios, cerraremos la ventana de configuración. Ahora nos dirigiremos a la configuración de la computadora número 2, a la cual también cambiaremos por una IP manual en el protocolo de Internet versión 4. Y asignamos una IP a la cual la computadora número 1 con Linux se conectará hacia esta, al igual que una máscara de red a la cual se conectará. Luego de haber ingresado todas las direcciones, aplicamos los cambios. Luego de aplicar los cambios, nos dirigiremos a la terminal de nuestra computadora. En la terminal de la computadora número 2 ingresaremos el comando IP para verificar que nuestra configuración IP se haya guardado correctamente. Podemos apreciar que nuestra IP se estableció correctamente. Seguido ingresaremos el comando ping con la dirección IP de la computadora número 1 con Linux y establecer la conexión entre la computadora 2 hacia la 1. Como podemos observar, se están enviando paquetes sin ninguna pérdida de datos, por lo cual para cerrar este ciclo de envío de datos presionaremos la tecla Control más C para finalizar el proceso. Podemos ver que todos los datos se transmitieron sin ningún error. En la computadora número 1, ingresamos a la terminal e ingresamos ipconfig para ver los cambios realizados anteriormente. Como podemos apreciar, todos los cambios se realizaron correctamente. Seguimos con la palabra clave ping seguido de la IP de la computadora número 2. Como podemos observar, los datos entre la computadora 1 hacia la 2 y la 2 hacia la 1 es correcta y ninguna pérdida de datos. Para finalizar el proceso de datos, presionamos la tecla Control más C y veremos que tenemos que todos los paquetes se enviaron correctamente, se recibieron correctamente y ninguno de ellos se perdió. Nosotros somos el grupo 10, ahorita hablaremos sobre las redes cableadas. ¿Qué son las redes cableadas? Una red cableada son redes alámbricas informáticas que utilizan cables físicos para conectar nodos. Por eso es el tipo más común de red informática y se puede conectar en hogares, oficinas, escuelas y la mayoría de edificios. En esta imagen se puede ver una computadora conectada hacia una única computadora que debe ser la que le provee de información. ¿Qué ventajas poseen las redes cableadas? Mayor velocidad de transferencia de datos a través de la red, ya que como es a través de un cable o seguramente será de fibra óptica, es mucho más rápida la transferencia de archivos. Mayor estabilidad entre dispositivos cuando existe interferencia en otros medios externos. Por ejemplo, alguna pared, algunos metales que pueden interferir con la señal, ya que como los cables están recubridos con materiales aislantes, entonces hace que la señal sea más fluida. Mayor seguridad en transferencia de archivos. Con la conexión de las señales se integran en una misma red, valiéndose así de una sola vía de distribución de información. Esto las hace muy seguras ya que no puede haber pérdida de información que pueden captar otras personas no deseadas. ¿Qué desventajas poseen las redes cableadas? Solo pueden cubrir un área limitada, ya que mientras más grande se hace la red, más costoso se vuelve. Requiere mucho espacio para poder expandirse, puede llegar a ser cuartos enteros para los gabinetes, ya que mientras más computadoras se necesitan comunicar en la red, necesitan más servidores, más switch, etc., que cada uno va a hacer su debida tarea. Entonces requiere mucho más espacio. Requiere un conocimiento amplio y estructurado para optimizar los recursos, o sea que se necesita mano de obra para optimizar los recursos en los cables y en los servidores, etcétera, para no tener demasiados dispositivos que no cumplan con una función específica.
los costos para mantener actividades de las conexiones. Como vengo diciendo, mientras más grande se hace una red, más costoso se vuelve mantenerla. A la hora de integrar, los sistemas pueden dar determinados errores que dificulten el trabajo con ellos. Eso se debe a que puede haber dos computadoras, una que tenga un sistema operativo Windows y otra una Linux, un sistema operativo Linux, y puede haber que no se puedan comunicar muy bien entre sí, pero eso lo veremos más adelante. Partes de una red cableada. Tal como partes pueden haber dos computadoras que se comunican se comunican a través de un cable, el cual una puede mandar información a la otra y esta a la su vez puede enviar información a un servidor, que a la vez este servidor está encargado de enviarle la información que necesita cada computadora a una impresora. Esta es una red muy simple, pero es muy funcional para nuestro ejemplo. A continuación veremos algunas configuraciones de redes cableadas a través de Windows, Linux y Windows Linux. Redes privadas e inalámbricas. Primero, al estar en nuestra computadora Windows, nos dirigimos a la parte inferior izquierda buscando las opciones de Internet. Damos clic. Luego damos clic en configuración de red e Internet. Nos abrirá una ventana donde buscamos las propiedades del Internet al que estamos conectados. Verificamos que nuestra red esté en modo privado. Luego, con un comando rápido Windows X buscamos la opción de sistema. Seguido a ello nos abrirá otra ventana y nosotros deberemos de buscar una opción llamada grupo o dominio de trabajo. Si no lo encontramos, en la barra de búsqueda podemos escribir grupo y damos clic en cambiar el nombre del grupo de trabajo. Nos abrirá otra ventana emergente donde nosotros deberemos de cambiar el nombre del grupo de trabajo. Cambiamos el grupo de trabajo, le ponemos el que nosotros deseamos, al que deseamos conectarnos, damos clic en aceptar. Al tenerla ya registrada no necesito de reiniciar mi computadora. Y luego con un comando Windows R escribimos control panel, nos dirigimos a redes e internet, a centro de redes y nos vamos al cambiar configuración. Debemos de activar las opciones que se encuentran ahí. Debemos de activarlas. Solamente en esta de todas las redes debemos de activar la primera opción, la segunda y la tercera debemos de desactivarla. Guardamos los cambios para que todo quede registrado y cerramos la pestaña. Luego de esto ya nos podemos cambiar a la otra computadora. Hacemos los mismos pasos, damos clic en la red, nos vamos a la configuración de red de internet, luego nos vamos hacia la opción de propiedades para verificar que verdaderamente esté en modo privado ambas computadoras. Cerramos la pestaña. Luego debemos de irnos al panel de control. Recuerden que esto lo podemos hacer con un Windows R y escribir control panel. Luego damos en redes e internet. Luego nos dirigimos a configuración de redes. Nuevamente a configuración de internet. Y volvemos a hacer lo mismo. Activar las opciones. Si tenemos alguna desactivada, activarla. Recuerden. Y en la última opción debemos de tener activadas solamente las primeras dos. Al terminar damos en guardar cambios, cerramos la pestaña y ya que ya que hayamos configurado esa parte, ahora sí podemos
con Windows X, dirigirnos hacia la opción de sistema y cambiar nuestro grupo de trabajo, escribiendo en la barra de búsqueda grupo, y nos aparecerá cambiar el nombre del grupo de trabajo. Recuerden, debemos de cambiarlo. Damos clic, escribimos el grupo de trabajo, verifiquemos que tengan el mismo nombre para que esto pueda funcionar correctamente. Aceptamos nuevamente para guardar los cambios. Cerramos la pestaña. Y ahora debemos de cambiarnos hacia el navegador de archivos. Damos clic en la opción de red y si se dan cuenta ya nos aparece la computadora en la que nosotros anteriormente configuramos. Podemos ver que ahí dice usuarios, acceso de las carpetas públicas, y vemos que ya hay unos archivos ahí, incluso un archivo que ha sido anteriormente creado. Si se dan cuenta, nosotros podemos editarlo ya que accedimos a la red, lo eliminamos, podemos crear un nuevo archivo, el que nosotros querramos, le ponemos un nombre y esto se verá reflejado en la otra computadora. Nos cambiamos a la otra computadora, volvemos a hacer lo mismo, solo que esta vez vamos a crear una carpeta nosotros aquí en el escritorio, le ponemos el nombre que nosotros querramos, no importa cuál sea. Le escribimos el nombre compartido, damos clic derecho, le damos en propiedades y allí en la opción que dice compartir, volvemos a dar en compartir. Se nos abrirá una pestaña, una ventana de opciones nuevas donde nosotros debemos de escoger ahí todos para que todos tengan acceso. Damos en agregar, cambiamos el archivo a lectura y escritura para que puedan modificarlo, le damos en compartir, en listo, y ya los valores se han actualizado. Cerramos, nos metemos al navegador de archivos y volvemos a ver que se nos ha configurado, aparecen las computadoras. Me aparece mi computadora donde, si podemos observar, entramos al acceso público y ahí observamos el archivo que creamos en la computadora anterior, el cual tiene nombre de nuevo. Lo podemos abrir y todo sin ningún problema. Nos cambiamos al otro dispositivo, volvemos a hacer lo mismo, abrimos el navegador de archivos, nos vamos a redes y si nos metemos a la computadora nuevamente, vemos que en el acceso público hay una carpeta compartida. Para hacer la configuración en Linux, lo que nosotros debemos hacer es irnos a nuestra configuración del sistema. En la parte izquierda debemos de buscar la opción que diga compartir. Damos clic. Nos pedirá nuestra contraseña de usuario para que nosotros podamos autenticarnos y poder realizar las configuraciones. Vemos que en la parte superior derecha hay un botoncito para poder activar la opción de compartir. Damos clic en la primera opción de compartir archivo remoto. Le damos clic en la primera opción en la parte superior para que podamos compartir los archivos sin ningún problema. Lo dejamos encendido, cerramos la ventana. Seguido a ello abrimos nuestro navegador de archivos, buscamos una carpeta para compartir, damos clic derecho, buscamos en la opción de compartir archivos, activamos la opción y si se dan cuenta, pues nosotros podemos compartir los archivos sin ningún problema. Damos clic y nos aparece nuestro archivo con un símbolo de compartir de color verde. Eso significa que
está configurado sin ningún problema. Verificamos que los permisos sean los adecuados para que puedan escribir y modificar los archivos dentro de la carpeta. Cerramos. Luego abrimos nuestra terminal, una terminal nueva, escribimos IP espacio A y ahí nos mostrará la configuración de nuestro internet en esta computadora. Debemos de buscar la IP para hacer referencia. Debemos de copiarla o escribirla en algún lugar para luego hacerlo, buscarla en nuestra computadora Windows. Ya que la hayamos copiado, procedemos a cambiarnos a nuestro dispositivo Windows. Ya estando allí, lo que debemos hacer nosotros antes de acceder es irnos a nuestras configuraciones primero, con Windows X, dirigirnos hacia el sistema, ahí buscar nuestro grupo de trabajo. Recuerden, hay que escribir grupo para que nos muestre las demás opciones, cambiar el nombre del grupo de trabajo, cambiamos el nombre del grupo de trabajo y debemos de poner el grupo al que nosotros haremos referencia para que pueda conectarse correctamente el sistema Windows con Linux. Aceptamos los cambios. Recuerden que si no se han hecho, pedirá que reiniciemos el dispositivo. Luego nos vamos al navegador de archivos, a la opción de red, y veremos que no nos aparece la computadora Linux. Así que nosotros vamos a escribir en la parte superior, en el buscador, la IP que nosotros anteriormente copiamos, la vamos a escribir. Debe de tener una doble diagonal anterior para que pueda hacer referencia correcta del dispositivo. Escribimos la IP, damos enter y si se dan cuenta en la parte inferior ya nos registró. Ahora, para hacer una configuración Linux a Linux, debemos de proceder a crear una carpeta, la que nosotros vayamos a compartir. Le damos en crear. Ya crea nuestra carpeta. Recordemos que si es la primera vez que se realiza el compartir la carpeta, nos pedirá que vayamos a instalar ciertas dependencias en Linux. Nosotros le damos en aceptar y en instalar. Verificamos los permisos de la carpeta. Luego accedemos a la terminal. Escribimos IPA para obtener la IP de nuestra computadora. En ese momento la obtenemos, la apuntamos. Estando en la otra computadora Linux, nos vamos a los archivos, nos vamos a otras ubicaciones y esperamos a que recargue. Vemos que aparece nuestra computadora. Si damos clic, esperamos un momento y ya nos aparecen todos los archivos.